Y ahí poco a poco vamos complejizando. En ese sentido, no es consumir nomás cualquier objeto de consumo. Pero esto estamos diciendo después de una problematización relativa a lo que significa el consumo, ¿sí se entiende? ¿Qué es el tema aquí? Ustedes van a ver. Vamos a, ¿cómo se llama? Darle vueltas mucho al tema este. En el tercer párrafo de la página 35, dice, este círculo productivo, sujeto, instrumento, objeto, sujeto, etc., de la producción en general, debe ser estudiado con detenimiento, y es cierto. Entonces, ahorita vamos a ver qué quiere decir más cuando dice producción en general. ¿No? Es para la reflexión importante hablar de producción en general, pero para la especificidad de la reflexión es fundamental no detenerse en la producción en general. Ahorita vamos a ver eso. Debe tenerse en cuenta que el sujeto, como Marx lo repite continuamente, es primariamente sujeto de necesidad o subjetividad necesitada. Entonces, la filosofía hace abstracción de las necesidades. O sea, necesita hacer abstracción de eso, ¿no? Entonces, cuando uno habla de sujeto necesitado, dice, eso es la economía. Está bien para la economía o la sociología, por decir, pero no para la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, aquí Marx está haciendo filosofía y no está cayendo en las abstracciones en las cuales cae el pensamiento moderno. Entonces, el sujeto tiene que tener nombre y apellido. El sujeto es sujeto porque es necesitado. Está sujeto a las necesidades. ¿Sí se entiende? Por eso es sujeto. ¿No? Ahora bien, el sujeto capitalista está sujeto a las necesidades capitalistas o del consumo capitalista. ¿No? Ahora, ¿a qué tipo de necesidades o de satisfacción de necesidad nosotros estamos sujetos? ¿Sí se entiende? Por eso, el sujeto, en general, se puede decir que es un sujeto necesitado, pero en concreto no lo es, porque la satisfacción de las necesidades no es la misma. ¿Sí se entiende, compañeros? Es más, por la satisfacción no pertinente a la reproducción de un tipo de subjetividad, el sujeto puede dejar de ser como sujeto. Pongo un ejemplito ridículo, chistoso, pero que ha pasado en la realidad, que por eso lo cuento, ¿no? Un alumno que tuve en la década del 90 que estudió para profesor en una normal rural, ¿no? Después de ello vino aquí al DF a hacer su maestría, ¿no? Que terminó la maestría y durante todo ese tiempo él mantuvo la reproducción de su corporalidad del modo más azteca, por decir, o más mexica, por decir, ¿no? En el sentido de que la comida para él, ya sea de desayuno, almuerzo y cena, era comida cuando había tortillas y frijoles y chile, etcétera, etcétera, ¿no? Si no, no era comida. Es más, él había criado, digamos, que su mamá era la tortilla del comal, así que yo, el comal, ¿no? Y estando acá, decía, no, estas tortillas no, porque no son frescas, etcétera, etcétera, qué sé yo. Bueno, logra un doctorado para irse a España y se va a España, ¿no? Con beca, con todo, ¿no? Llega a España y no aguantó ni 2 semanas. Porque decían, ¿y tortilla? Ahí dice, ¿dónde tortilla? O sea, sin tortilla su vida era nada. Dice, no. Lo mandó a la fregada todo eso. Y se volvió. ¿Sí se entiende? No, parece ridículo. Tiene sentido. ¿No? O sea, digamos, en la tortilla está representado esto del mexicano. Y es lo que dice Marx, ¿no es cierto? Aquí en la mercancía capitalista está contenido, ¿no?
¿cómo se llama? La globalización capitalista moderna. En última instancia, ¿no es cierto?, está contenido acá, ¿no? En la tortilla, ¿no?, mexica está contenido en última instancia el mundo mexicano de la vida. Y sin eso hay subjetividades que no son, ¿sí se entiende? ¿No? Cualquier moderno diría, qué tonto, ¿no? En vez de comer pan francés, digamos, pan español, qué rico, y que paella, y ese tipo de cosas. ¿Sí se entiende, no? O sea, para la subjetividad moderna le da lo mismo meter cualquier cosa a esta corporalidad. En cambio, para un subjetividad que no es moderna, no es lo mismo. ¿Sí se entiende, no? Entonces, ¿has estado en España, no ve, Samuel? ¿Has estado en España, no ve? No te escuché que sí he estado en España. O sea, sí. y se siente, ¿no? Y al principio parece un castigo, ¿no? O sea, váyase a la China, ¿no? Muchos amigos dicen, bueno, la experiencia más dura que tengo es que todo el tiempo ahí estaba con diarrea. Y supuestamente todo eso es riquísimo, etcétera, etcétera. Sí, el problema del consumo no es cualquier... es un problema existencial en el cual, en última instancia, se juega la vida. Un poquito más abajo dice, solo en el caso de que el objeto natural satisfactor no esté a la mano, habrá que producirlo. El sujeto necesidad se transforma así en sujeto productor. Ahora, fíjense, ¿no? El ser humano como sujeto. ¿Cuándo y por qué es sujeto? ¿No? Y esto aparece muy bien en Marx, especialmente en los manuscritos, está bien tematizado. Pero aquí vamos a ver, vuelve a aparecer, ¿no? El ser humano deja de ser sujeto cuando se convierte en objeto, ¿no? Se convierte en objeto cuando deja de ser sujeto productor, ¿no? ¿Cuándo es sujeto? Cuando es sujeto productor. ¿Qué quiere decir ser sujeto productor? Ahí está el problema, ¿no? El ser humano es sujeto quiere decir, es capaz de transformar la realidad conforme a su imagen y semejanza. Eso quiere decir. Cuando el sujeto no es capaz de transformar su realidad conforme a su imagen y semejanza, es objeto. Porque no es capaz, pues, ¿no? En el sentido de que él no es autor de su propio destino, sino que padece al destino, ¿no? O sea, alguien produce el sentido de su vida y él frente a eso no sabe qué hacer. Entonces es objeto, no es sujeto. Cuando el sujeto es porque es capaz de producir no solamente el consumo con el cual va a reproducirse como sujeto, sino que cuando es capaz de producir la realidad en la cual él se va a desarrollar como sujeto. En ese sentido, la producción no tiene que ver solamente con la producción de algo allá afuera que satisfaga mi necesidad, sino que tiene que ver en última instancia con la producción de mi propia subjetividad como sujeto, en este caso como ser humano. ¿Sí se entiende? Entonces es sujeto. De lo contrario no es sujeto, se vuelve objeto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la modernidad y el capitalismo? Cuando nosotros dejamos de ser sujetos, ¿no?, en otro lugar, en otro espacio, en otras instancias, se define lo que no solamente es la realidad, sino la realidad en la cual nosotros, en última instancia, o nos amoldamos o estamos fuera, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque hemos dejado de ser productores. ¿Dónde se decide o se define
la producción en última instancia en la modernidad del capitalismo. ¿Sí se entiende? Se define en primer mundo. El gran capital es quien decide qué es aquello que se va a producir, cómo se va a producir, cuándo se va a producir y dónde se va a producir. Entonces, cuando nosotros perdemos esa capacidad de definir el sentido de la producción, se difumina, se escapa, que de nuestras manos la posibilidad de la reproducción de nuestra corporalidad como sujetos. ¿Sí se entiende esto? Por un lado, no es nomás consumir, y por otro lado, es existencialmente es clave y capital ser productor. Por eso se dice, un país que no es capaz de producir su propio pan, esto es autosuficiencia alimentaria, eso quiere decir. ¿Sí se entiende? Sí, eso lo podemos ver, por ejemplo, en un ejemplo teológico, ¿no? Cuando Dios de los hebreos crea al hombre, y supuestamente este hombre no tiene que hacer absolutamente nada. Y no sé, ¿no? Y no sé si sea una cuestión sarcástica, irónica o una contradicción del mismo texto, pero más adelante dice que fastidiado de las interrogantes de su creación, lo pone a dormir, saca una costilla y le crea un entretenimiento, ¿no? Entre comillas, ¿no? Posteriormente dice que hay un conflicto con el creador y que entonces la creación, los creados son justamente desterrados y entonces ellos que no tenían que ver con lo que era el mundo, con lo que era la realidad, con lo que era hacerse de los satisfactores, ellos empiezan a tener una cosmovisión diferente del mundo y de la realidad. Antes no tenían que hacer nada para vivir. Ahora, después de ser expulsados, pues está en que ellos entran al mundo del trabajo, en el que ellos tienen que realmente hacerse de medios de vida, ¿no? Hacerse de todo lo que implicaba, ¿no? Su vestimenta, una vivienda, el lenguaje, incluso las formas de comer. Hay una, digamos por así decir, una primera parte en la cual ese objeto, que supuestamente es un humano, pero no era un humano, era un objeto, ¿no? Y que hasta que se viene esa ruptura es cuando deja de ser objeto y se convierte en sujeto, ¿no? O algo así lo pienso. Y digamos que ese es como que el cambio, ¿no? De lo que realmente se está tratando de entender, ¿no? De que realmente lo que es importante no es propiamente el tomar como ubicación en el sentido general, ¿no? Sino más bien es el que realmente uno empieza a reconocer qué es lo que realmente hay, ¿no? Cuál es la verdadera problemática, ¿no? No solamente es el hecho de situarse en el tiempo, ¿no? Y en la situación, sino más bien es en el sentido de entender cuál es el verdadero problema para poder enfrentar el problema. O sea, la cuestión de la productividad de la producción no solamente es el poder producir el objeto satisfactor de la necesidad, sino que precisamente pueda darse ese movimiento, ¿no? Que no sea meramente cíclico, porque entonces no estaríamos produciendo nada. O esa es la cuestión, ¿no? Debe de poderse darse ese salto con las condiciones tales como para que se pueda dar ese movimiento, ¿no? Ya como decía ahí, pero no propiamente es el hecho de tomarlo en cuenta. O no sé cómo explicarlo. bueno, que respecto de la primera parte de tu comentario, a ver, ¿cómo puedo decir? Se puede interpretar
esta parte del Génesis o de la creación, como lo estás diciendo. Pero si uno si uno lee detenidamente el texto con mucho cuidado, o sea, no dice la interpretación sino al texto, la cosa es bien complicada, no es fácil así despacharse fácilmente, digamos, a esto, ¿no? Bueno, en el caso de Marx, y aquí está presente ya la discusión con Hume, ¿no? Es el siguiente. Los fundadores de la economía política clásica están enfrentados inmediatamente, y esa es la pertinencia de Hume, están enfrentados a todo este tipo de interpretaciones, ¿no? Entonces, a partir de Hume se dice lo siguiente: para que nuestro conocimiento sea objetivo, ¿no?, en el sentido de científico, hay que partir de juicios de hecho. Vamos a partir de juicios de hecho, ¿no? Y no de estas interpretaciones o creencias acerca de lo que era en el principio, el origen, no. Vamos a partir de juicios de hecho, que es aquello que está pasando prácticamente en la realidad, ¿no? Y a partir de eso vamos a ver cómo es que se puede deducir a la comprensión de distintos fenómenos que acontecen en la realidad. Es un poco lo que está haciendo Marx. Entonces dice, bueno, un poquito más adelante lo va a decir bien clarito. Ahora estoy en los Grundrisse, ¿no? Va a decir, se ha puesto de moda entre los teóricos de la economía política partir de la tematización de la producción. También vamos a partir de la producción, o sea, vamos a partir del juicio de hecho, y de ahí vamos a ver qué se puede deducir y cómo posteriormente y finalmente nos enfrentamos a esto, ¿no? Entonces, es, digamos, el modo como está operando Marx. Entonces, a las interpretaciones, por ponerlo, digamos, o mejor, a las cosmologías, cosmovisiones, metafísicas, mitos, demás cosas, en principio los ponemos en suspensión, ¿no? Y a ver cómo es que se puede, cómo se llama, enfrentarse después. Pero primero vamos a partir de los juicios de hecho. Y en la tematización con la economía política de su tiempo, empieza normalmente con el problema de la producción. Por eso está empezando con el problema de la producción. Y en la reflexión metodológica ustedes van a ver cómo va a retomar eso. Nos dice, parece el método de la economía política de su tiempo, no está haciendo su método. Empezar de generalidades para, desde las generalidades, como el problema de la producción y de la población, arribar a conceptos simples y abstractos. Y después de eso, hacer el retorno, partir de conceptos abstractos y simples para elevarse a las generalidades, por decir. ¿Ven? Entonces, está describiendo eso. Entonces, le seguiremos a Marx en la forma de la tematización. Entonces, no es una elección, digamos, arbitraria. A ver, ¿por dónde empezamos? No, vamos a empezar por donde ellos piensan y a ver qué pasa, qué ondas, por decir, ¿no? Y digamos, en la línea esta, Hinckelhammer muestra cómo es que Marx recupera a Hume en este sentido. Vamos a partir de juicios de hecho, ¿no? Todas las creencias existen, a ver, ¿no? Pero primero vamos a partir de eso. Ahora estoy ya en los Grundrisse, ¿no? Que lo que siempre estamos haciendo, el contrapunteo, lo que dice Marx, lo que dice Dussel, en la página 4. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Antes de que termine el anterior semestre, nos pasamos comentando la primera página de la introducción. Ahora nos pasamos a la segunda página. Así cuando terminaremos, ¿no? La próxima década. ¿Ah? No, sí, pero que retomo la página 4. Para que tenga sentido desde el final de la página 5. Voy a leer. Dice, al final de la página, sería la página 3, donde dice introducción. A los profetas del siglo XVIII, lo está tomando de modo irónico, ¿no? No son profetas, pero son lo que están anunciando, o sea, 1700, sobre cuyos hombros aún se apoyan totalmente Smith y Ricardo. Este individuo del siglo XVIII, que es el producto, por un lado, de la disolución de las formas de sociedad feudales y por el otro de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI, 1500, ¿no? Se les aparece. Esas palabritas tienen que
manejarlas bien ustedes, ¿no? Como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado. O sea, los prejuicios del presente lo están transponiendo al pasado. Dice, no como un resultado histórico, sino como punto de partida de la historia, ¿no? Entonces, Marx ha hecho una revisión de la historia para ver qué es un resultado, pero para estos cuates es un punto de partida, es al revés. ¿Sí se entiende, no ve? Según la concepción que tenían de la naturaleza humana, el individuo aparecía otra vez, ¿no? Como conforme a la naturaleza en cuanto puesto por la naturaleza y no en cuanto producto de la historia. Y más adelante dice, hasta hoy esta ilusión. O sea, el individuo es algo producido históricamente, es algo puesto por la historia, ¿no? No es algo natural. Y los grandes teóricos del capitalismo dicen que es algo natural, ¿no? Estaba viendo una entrevista entre Milton Friedman y un entrevistador, ¿no? Y le dice, pues usted, ¿cómo puede pensar de que, ¿cómo se llama?, habiendo tanta hambre, ¿no?, tanta gente miserable, tanta pobreza, ¿no?, y por un lado y por otro lado gente que tiene cualquier cantidad de dinero, ¿no?, dinero está para despilfarrar todo eso, pueda pensar usted de que la codicia es buena, ¿no? Y la respuesta de Milton Friedman es, pero así, lapidaria y contundente, ¿no? Pongan en YouTube Milton Friedman y les va a salir cualquier cantidad de, ¿no? Y el modo como argumenta él. Dice, es un hecho claro y prístino de que nada en la historia de la humanidad se ha logrado sin codicia. ¿No? Entonces, los prejuicios del presente los remite a toda. Es decir, no solamente la codicia es buena, no solamente el codicioso es el exitoso o el triunfador, sino que si no fuese por la codicia no habría habido en modo alguno desarrollo. Eso en última instancia se está diciendo, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, así piensan, así razonan esta gente. O sea, el codicioso, que durante toda la época medieval era un pecado, era mal visto, ahora es bueno, ¿no? O sea, es bueno ser codicioso. Es como decir, oye, qué codicioso que eres, qué bueno, ya te va a ir muy bien en la vida. Es más, contágiame un poquito de tu codicia, por decir, para ser más codicioso, ¿no? ¿Sí se entiende, no? Entonces, esta ilusión, bueno, y está haciendo la crítica en el siguiente paso. Cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo. Entonces, produce de unas historias ad hoc para eso, ¿no? Así, ¿ves? Por decir, digamos, ¿no? Ben-Hur fue Ben-Hur porque era codicioso, porque él estaba de envidia contra su amigo que era romano y era un tribuno, entonces él también quería ser tribuno, entonces por eso se opuso, que todo eso, ¿no? Y pues, ya, que me estoy inventando, por decir, digamos, ¿no? Adán era codicioso también, entonces por eso se opuso a Dios y por eso quiso comerla. Y así sucedimos, o sea, me puedo inventar todo, o sea, desde esa perspectiva puedo hacer una reconstrucción de la historia en el sentido de que, y qué tonto que soy, porque yo no soy codicioso, ¿no? Y por eso no tengo hasta ahora, digamos, no soy rector de una universidad, por decir, mínimamente debiera haber sido y algo así, ¿no? Y así sucesivamente se podría decir. Sigo más abajo. Solamente al llegar al siglo XVIII con la sociedad civil, y pone la sociedad civil, bueno, ya habíamos visto de qué es Bürgerliche Gesellschaft, ¿no? Más adelante, ¿cómo se llama? Voy a traer el original en alemán y vamos a ir viendo a cada paso las palabras, ¿no? Sociedad burguesa, no es sociedad civil, ¿no? Hasta el traductor aquí, digamos, se equivocó. Las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior. Pero la época que genera este punto de vista, o sea, el punto de vista, aquí sería el locus, ¿no? De enunciación. El punto de vista es
el lugar privilegiado del individuo desde el cual, ahora, desde el individuo, o sea, no desde la individualidad, sino desde el individuo como egocéntrico, ególatra, egoísta, ahora se observa todas las relaciones humanas, ¿no? Esta idea del individuo aislado es precisamente aquella en la cual las relaciones sociales han llegado al más alto grado de desarrollo alcanzado hasta el presente. Ahora, es un tipo de desarrollo. Más adelante, especialmente en el Capital, Marx va a hablar al respecto, porque de toda forma de vida humana no se deduce el tipo de individuo que ha producido, por un lado, Europa, por otro lado, la modernidad y por otro lado, el capitalismo. ¿Sí se entiende? No es el mismo tipo de individualidad o de individualismo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? La institución llamada individualidad tiene la historia de la humanidad, pero culturalmente no toda civilización produce el mismo tipo de individualidad, ¿no? Más adelante dice, ¿no? En el caso de la sociedad burguesa, la sociedad es el contexto en el cual un ser humano se desarrolla como individuo. ¿No es al revés? Sí. La producción por parte de un individuo aislado fuera de la sociedad, y pone ahí entre guiones, hechos raros que bien puede ocurrir cuando un civilizado que potencialmente posee ya en sí las fuerzas de la sociedad se extravía accidentalmente en una comarca salvaje, el caso de Robinson, ¿no? Antes de llegar a la isla esa, él tiene todas las costumbres de un individuo burgués, ¿no? Y por eso puede hacer él las cosas que un individuo burgués haría, como hacer un diario, una contabilidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Dice, la producción por parte de un individuo aislado fuera de la sociedad no es menos absurda que la idea de un desarrollo del lenguaje sin individuos que vivan juntos y hablen entre sí. Entonces, un bebé que acaba de nacer del vientre materno, que se lo aísla, se muere. Así de simple. No se desarrolla como humano. Entonces, para desarrollarse como humano necesita, en la modernidad de la sociedad, y fuera de la modernidad necesita de una comunidad humana. Entonces se puede desarrollar como ser humano. ¿Sí se entiende, no? No hay que detenerse más tiempo en esto, ni siquiera habría que rozar el punto si esta tontería. Entonces, la economía política parte de esa tontería, o sea, parte del hecho del individuo como si fuese un producto de la naturaleza. ¿Sí se entiende? Es una tontería. El individualismo burgués, la tematización es una tontería. Para entender al individuo burgués, primero hay que entender históricamente el modo como es que él aparece, ¿no? Y esto, dice, ha sido introducido seriamente en plena economía moderna por Bastiat, Carey y Proudhon. Bastiat y Carey son intelectuales de la economía política burguesa, pero Proudhon no. Proudhon es socialista. No recuerdo si aquí... aquí está. Fíjense, Proudhon es socialista francés, ¿no? Entonces, dice... Aquí está, en la página 34 de Rosdorski. Está hablando de, ¿cómo se llama?, las condiciones gracias a las cuales él escribió los Grundrisse, o sea, Marx escribió los Grundrisse. Está comentando Rosdorski. Dice, tan exterior como la esperanza depositada en el turbulento año de 1858. Supuestamente iba a haber una gran crisis económica que iba a devenir en una revolución. Parece a primera vista el otro motivo que impulsara a Marx a redactar sus Grundrisse.
su aspiración a ajustar cuentas con el hermano falso del movimiento obrero socialista, el prudonismo. O sea, no todo socialista o no todo marxista es cuate, digamos. Muchos son mal hermanos o falsos hermanos. Está diciendo, ¿cómo se llama? Marx. Así escribió, es una carta a Weidemayer, dice. Está hablando de la contribución a la crítica de la economía política de 1957. Es el libro de Rousseau. Dice, en esos dos capítulos de la contribución se destroza al mismo tiempo en sus fundamentos al socialismo prudoniano. El comunismo debe deshacerse antes que nada de ese falso hermano, ¿no? Entonces, hay muchos socialistas y marxistas que son falsos hermanos, por un lado de Marx y por otro lado de, digamos, los socialistas o los revolucionarios, inclusive los marxistas, etcétera, etcétera, en el presente. ¿Sí se entiende? Y se dicen marxistas, etcétera, etcétera. En el último libro de Hinckelammer que estoy editando, va a salir por acá, voy a hacer una introducción, voy a hablar de uno de estos falsos hermanos. Y es bien famoso, y publica libros sobre Marx, todo eso, ¿no? Y por decir esa herejía, ustedes van a ver cómo me van a caer, tirios y troyanos, ¿no? Pero yo aprendí de Marx, si uno mismo se priva a sí mismo de decir las cosas, uno mismo está poniendo acá a la policía, y entonces desaparece la posibilidad del pensamiento crítico. ¿Sí se entiende? Sí, el problema no es denunciar, Proudhon, ¿no? Que Stalin en el pasado, el problema es ahora. ¿Quiénes son los falsos hermanos? De los socialistas, de los obreros, de los campesinos, ¿no? De los marxistas, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Que nos van a caer, ya no están cayendo, hace rato que no están cayendo. Pero cada vez es peor, ¿no? Como dicen en México, lástima Margarita, ¿no? A Proudhon, entre otros, le resulta naturalmente cómodo explicar el origen de una relación económica cuya génesis histórica desconoce. Es el problema de la historia. Entonces, mucha gente habla de los pueblos originarios sin saber la historia, ¿no? Y grandes intelectuales del primer mundo, sin conocer la historia, se despachan fácilmente. Por eso hay que conocer bien. Hay que ir a las fuentes, no hay que ir a los comentadores, hay que ir a las fuentes para saber hablar bien, ¿no? En términos de filosofía de la historia, o sea, desconocen la génesis histórica, en términos de filosofía de la historia, mitologizando que a Adán y a Prometeo se les ocurrió de repente la idea y entonces fue introducida. Está diciendo Marx. Es como si yo dijera, no, es porque Marx, el gran revolucionario, porque Marx era un intelectual comprometido, todo eso, porque un día a él se le ocurrió hablar de la lucha de clases, y habló de la lucha de clases, y lo defendió. Es falso. No es que a Marx se le ocurrió, a ver, ¿qué tipo de lucha hay en la realidad? Es la lucha de clases, sí, entre obreros y burgueses. No, sino que él vio en la realidad, es el producto de pensar la realidad que se le ocurre. Pero no él, antes ya habían hablado muchos otros. Es conocer la historia. ¿Sí se entiende? O sea, cuando alguien habla de un concepto duro y fuerte en su obra, no es porque se le haya ocurrido a él, ¿no? Sino es porque ha pasado prácticamente antes en la realidad. Entonces, a partir de ello se puede tematizar. Y esto en la página 5. Por eso, cuando se habla de producción, se está hablando siempre de producción en un estadio determinado del desarrollo social, de la producción de individuos en sociedad. Estamos utilizando la palabra producción en general. Estamos siguiendo a Marx, el modo como él está pensando el problema.
El hecho de que estemos hablando de producción en general no quiere decir de que en última instancia, cuando nosotros estamos hablando de producción en general, siempre estamos hablando de la producción en un determinado estadio del desarrollo de la producción, ¿sí se entiende? ¿No? Hablar de la producción en general es una abstracción pertinente, ¿no? Pero eso presupone no solamente estadios del desarrollo de la producción, sino que eso también presupone que estamos fácticamente ubicados en un lugar, en un estadio, ¿no?, del desarrollo de la producción. ¿Sí se entiende? Nos guste o no nos guste, es el tiempo histórico que nos tocó vivir. Entonces ahora viene la cita que Dussel cita cuando empieza a exponer, aquí está, en la página 29. En la página 29 acá, Dussel empieza con una gran cita. Podría parecer, y ahí está en la tercera línea de la página 5. ¿Sí se entiende? Sí, una cosa, ¿no? Entonces, para que sea corta la cita, Dussel hace algunos recortes, nosotros vamos a leerlo completo, ¿no?, porque es mejor leer completo. Podría parecer, por ello, que para hablar de la producción a secas deberíamos o bien seguir el proceso de desarrollo histórico en sus diferentes fases, o bien declarar desde el comienzo que estamos ante una determinada época histórica, por ejemplo, de la moderna producción burguesa, la cual es en realidad nuestro tema específico. Pero todas las épocas de la producción tienen ciertos rasgos en común, ¿no? Entonces, para volver a nuestro esquemita, esta es una forma de producción, esta es otra forma de producción, esta es otra forma de producción. Esto es lo que es en común a todas ellas. Y aquí se dan las especificidades. Digamos, esto es lo común a estos dos modos de producción, esto es lo común a estos otros dos modos de producción, así. Pero en general, esto es lo común a distintas formas de producción, ¿no? Y cuando lo que es común y lo general lo problematizamos, lo tematizamos, lo pensamos, ¿no?, lo fundamentamos, se constituye en lo esencial. ¿Sí se entiende, no? Antes de tematizarlo es lo común y lo general. ¿Sí se acuerdan? La producción en general es una abstracción, ¿ven? Es una abstracción, acá quiere decir lo siguiente. Entonces, lo que es común a todo, agarro yo y lo separo, ¿no? Entonces, para hablar de la producción en específico, yo en concreto también tengo que hablar, y a veces tengo que empezar por lo que es la producción en general. Otra vez, nombre y apellido, ¿no? No es nomás hablar de la producción. Porque es producción de qué, en concreto, producción de algo o producción en general. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, es una abstracción. He agarrado esto y lo estoy abstrayendo, ¿no? En la realidad, en concreto no existe. Es una producción de la razón. ¿Sí se entiende? Es un concepto, ¿no? O sea, al principio, digamos, vacío, y poco a poco le voy dotando de contenido. Entonces aparece con sentido. Pero una abstracción que tiene sentido, o que tiene un sentido, ¿sí? O sea, no estoy haciendo abstracción por hacer abstracción, tiene sentido, ¿no? Es una abstracción pertinente a la razón. En tanto pone realmente de relieve lo común y fija y nos ahorra así una repetición. Sin embargo, lo general o lo común extraído por comparación es a su vez algo completamente articulado y que se despliega en distintas determinaciones. Esto que es común a todas estas formas de producción, en esta forma de producción tiene un tipo de especificidad y o de relación. Acá igual, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, eso a priori yo tengo que saber.
¿no? Es el pasaje de la doctrina del ser a la doctrina de la esencia, ¿no? Y por eso es que lo que está presupuesto en esta forma de tematización es esta forma de racionalidad. Siempre estoy buscando qué es aquello que está presupuesto en esto y cómo esto está conectado al mundo de la vida en el cual estoy haciendo la investigación. Siempre estoy preguntando, yo sospechando, ¿qué está presupuesto? ¿Qué está presupuesto? ¿No? Por decir, aquí está presupuesto un tipo de relación social, ¿no? ¿Qué está presupuesto en la relación social? Está presupuesto, digamos, contradicción de clase. ¿Qué está presupuesto en la contradicción de clase? Necesidades. En el uno de vivir, en el otro de producir ganancia. ¿Qué está presupuesto en la producción de ganancia? Y así sucesivamente, ¿sí se entiende? ¿No? Uno siempre está, ¿no?, vuelta de tuerca, ¿no? Siempre está yendo, más adentro, más abajo, más a lo profundo, ¿sí se entiende? Es parte de la racionalidad dialéctica. Hasta que llega un momento en el cual, ¡pum!, la razón toca con la pala roca dura, ya no puede ir más atrás. ¿Sí se entiende? ¿No? Después tanto cavar, y llega, ¡pum!, ya no se puede. Entonces dice, he llegado a un plano esencial a partir del cual ahora puedo retornar en la investigación. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces puedo empezar a explicar cómo es que he llegado ahí. Ese es el problema del retorno. Y empieza el problema de la explicación. Algunas de estas determinaciones pertenecen a todas las épocas, otras son comunes solo a algunas. Ciertas determinaciones serán comunes a la época más moderna y a la más antigua y así sucesivamente. Un poco me salto más abajito. Las determinaciones que valen para la producción en general son precisamente las que deben ser separadas, para tematizarlas, para ver la especificidad, cómo es que en este caso la producción capitalista se ha desarrollado, a fin de que no se olvide la diferencia esencial por atender solo a la unidad, la cual se desprende ya del hecho de que el sujeto, la humanidad, y el objeto, la naturaleza, son los mismos. Toda forma de producción presupone un sujeto y en este caso un objeto, ¿no? Presupone eso. Ahora, el modo como se relacionan tiene que ver con las formas en concreto como aparece la producción. Por eso podemos distinguir a las distintas formas de producción y etapas y estadios de lo que sea la producción. En este olvido reside, por ejemplo, toda la sabiduría de los economistas modernos. ¿Qué tal? Es una ironía, ¿no? O sea, hay que saber detectar cuando Marx está hablando irónicamente, en vez de decir en esta confusión o en este naquerío o en este engaño, etcétera, es decir, de la sabiduría, ¿no? En este olvido, dice, ¿no? Es decir, de toda la sabiduría. Y porque escriben chonchononotes, está de moda escribir chonchononotes. Si no es así un bodoque, entonces no es un gran manual, por decir. Entonces escriben, llenan, y entonces con cualquier cantidad de erudición supuestamente son sabios. Entonces, dice, ¿no?, en este olvido reside toda la sabiduría de los economistas modernos, que demuestran la eternidad y la armonía de las condiciones sociales existentes. Entonces, la falta de conocimiento, la falta de investigación, lo suplen con la imaginación. Son grandes, no encuentro la palabra, serían fabuladores o fabulistas, que hablan con mucha... Recurren mucho a las fábulas, ¿no? Entonces, y como son lógicas y coherentes, tienen sentido, y la gente cree en eso. Más abajo, ninguna producción es posible sin un instrumento de producción, aunque este instrumento sea solo la mano. Es el problema de la tecnología o la técnica. Ninguna es posible sin trabajo pasado, acumulado.
Todo tipo de habilidad presupone acumulación de conocimiento, de trabajo, de habilidad, de sabiduría, etcétera, etcétera. No es que alguien nace con la sabiduría innata, no. O sea, digamos, todas las habilidades nuestras hoy presuponen las habilidades de Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Y por eso, entre comillas, podemos aparecer como más inteligentes que ellos. ¿Sí se entiende? O sea, en toda habilidad humana está presupuesta acumulación de habilidad, de conocimiento, etcétera, etcétera. ¿No? Por eso es que no se puede tomar al trabajo humano como mera acción física, porque no lo es. Está por ahí, digamos, ¿no? ¿Cuánto se paga a los jardineros que arreglan los jardines, los árboles y las flores de los paseos del Pedregal? Y normalmente son gente de, ¿cómo se llama? De Xochimilco, ¿no? Entonces les pagan como si fuese mano de obra solamente, ¿no? O sea, fuerza de trabajo nada más. Pero no se da cuenta que detrás de ello está la acumulación milenaria de ese tipo de gente que han vivido milenariamente, ¿no es cierto?, desarrollando ese tipo de relación con este tipo de dimensión de la realidad, en este caso, digamos, natural, ¿no? Las flores, las plantas, etcétera, etcétera. Y por eso pueden aparecer los niños. A ver, que se consigan de jardinero a un tipo que ha vivido toda su vida en el desierto. No es mera mano de obra, por decir. No es mera fuerza de obra bruta. ¿Sí se entiende? ¿No? Pero para el capital hay que hacer tabula rasa de ello. ¿Sí se entiende, no? O sea, no toma en consideración eso, ¿no? Que hay, es un poco lo que aparece ahora en la tecnología, ¿no? Es parte del fetichismo, dice Hinkelamer. Todos nosotros decimos que la lavadora lava la ropa. Es falso. La lavadora no lava la ropa. Quien lava la ropa es el trabajo acumulado de las lavadoras y los lavadores que lavaban, que han producido el conocimiento con el cual se produce esto. Y cuando decimos la lavadora lava, estamos haciendo abstracción y o negación de todo esto que está contenido en el accionar de la lavadora. ¿Sí se entiende? Es problema del fetichismo. Igual, el avión vuela. Es falso, el avión no vuela. Pero no nos damos cuenta y hablamos así. ¿Sí se entiende? Es parte del fetichismo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no reconocemos lo que está contenido en el tipo de trabajo, en el producto de tal o cual tipo de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Para la preparación de las tortillas y de las quesadillas, etcétera, etcétera. No es la habilidad solo de la muchacha que está haciendo esto, es el trabajo acumulado milenariamente de una cultura que al final se expresa en este tipo de habilidad. Y eso no valoramos, que tomamos eso, gracias a los prejuicios de la modernidad, como es natural. Ni en el parto hay, ¿cómo se llama?, habilidad natural, eso es falso. Y así sucesivamente, ¿sí se entiende? Entonces, la modernidad y el capitalismo necesita que hagamos abstracción de todo eso para que no valoremos el trabajo humano y sí valoremos a la tecnología, a la ciencia de la tecnología. Y por eso el trabajo humano es cada vez no solamente más despreciado, sino irrelevante. Y hasta la robotización lo puede ridiculizar, por decirlo. ¿Sí se entiende? ¿No? Pero gracias a Benjamin sabemos que eso, cuanto más industrialización y robotización hay en la producción de objetos para el consumo y o la satisfacción de las necesidades, menos sirven para la vida. ¿No? Lo que sirve para la vida es aquello que presupone directamente
la intencionalidad puesta por el trabajador en el acto de la producción. Eso lo dice Benjamin, a partir de Marx. Otra vez, es el problema de la producción-consumo. ¿Sí se entiende, no? O sea, el tema está cada vez más interesante. Ninguna es posible sin trabajo pasado acumulado. Aunque este trabajo sea solamente la destreza que el ejercicio repetido, desarrollado y concentrado en la mano, bueno, aquí pone del salvaje, ¿no? El capital, entre otras cosas, es también un instrumento de producción, es también trabajo pasado a objetivado. Entonces, el capital en general, ¿no?, presupone la acumulación de trabajo y de naturaleza impago de los pueblos originarios. Y ahí volvemos al problema de 1492. ¿Sí se entiende? No tematizado por Marx, pero que no tenemos que tematizar eso sistemáticamente. Por eso hablamos de la acumulación preoriginaria. En la página 6, y aquí nos vamos a quedar, en el segundo párrafo, dice, en el segundo párrafo, la línea 2, la producción es siempre una rama particular de la producción. Ahí está. ¿No? Entonces, cuando hablamos de la producción en general, siempre estamos presuponiendo una forma de producción o un modo de producción, en última instancia, digamos, el modo de producción capitalista. Estamos presuponiendo eso cuando estamos hablando de lo que sea la producción en general. Entonces, cuando hablamos de producción en general, en última instancia, siempre estamos produciendo una forma en concreto, específica. ¿Sí se entiende? Y eso no hay que, ¿cómo se llama? No hay que perder de vista. Finalmente, un poco más abajo, la producción tampoco es solo particular. Por el contrario, es siempre un organismo social determinado, que me voy a inventar, ¿no? La producción no se está no solamente en el campo, digamos, los campesinos que están en relación con la tierra o en la fábrica. No, es un organismo. Si el hecho de que sea posible en el campo y en la fábrica, no, es porque existe una forma de producción que hace, una forma de vida posible, una forma de vida que hace posible eso. Es siempre un organismo social determinado, un sujeto social que actúa en un conjunto más o menos grande, más o menos pobre, de ramas de la producción, ¿no? Es como, fíjense ustedes en las grandes construcciones, los edificios, ¿no? Los albañiles empiezan a veces 6, a veces 7 de la mañana a trabajar, ¿no? Entonces, antes de las 6, digamos 5:30, o digamos antes de las 7, digamos 6:30 o 6, ¿no? Las marchantas ya están ahí con su comida, con su atole, etcétera, etcétera. Están llegando los tipos, están comiendo, ¿no? O a la hora de la comida, ¿no? Bajan, ¿no es cierto? Y están ahí, igual las barretinos de refrescos, el dulce, comida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué presupone eso? Que las marchantas no caen del cielo con su comida, ¿no? Alguien tuvo que haber ido a la central de abastos, ¿no es cierto?, a comprar los ingredientes con los cuales en la casa de las marchantas han cocinado para llevar la comida, ¿no? Pero alguien tuvo que haber llevado esos, ¿cómo se llama?, esos ingredientes a la casa de la marchanta y después de la casa de la marchanta a, ¿cómo se llama?, al edificio donde están construyendo, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. O sea, no fueron desnudas las marchantas, fueron vestidas. Compraron en algún lugar su ropa. Alguien tuvo que haber producido algo, y así sucesivamente. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, no solo puede tematizar o tratar de modo claro. Toda forma de producción implica en última instancia un organismo, ya sea social o cultural o comunitario, que funda las condiciones de posibilidad gracias a las cuales es posible una forma de producción en concreto. Está de moda incluir como capítulo previo a la economía una parte general, que es precisamente la que figura bajo el título de producción.
Dice, todo el mundo empieza con eso. A ver, vamos a empezar con eso, a ver qué onda, a ver qué pasa, qué sucede. ¿Sí se entiende? Pero después de eso va a romper con eso. Y va a empezar por el dinero, la tematización del dinero. Y otro tipo de doctores, y así sucesivamente. ¿Sí se entiende? O sea, el problema del método ahorita no lo tiene claro. Está ensayando el método, ¿no? Entonces, por eso no se puede decir que el método de Marx está aquí. Está tematizando problemas relativos al método. ¿Sí se entiende? ¿No? Y de este capitulito, o de esta introducción, así, hice una lectura, pero así, con lupa detallada, así, y escribí un comentario, y por eso puedo decir. Y cuando llegamos al parágrafo del método, y lo dice Marx, ¿no? El método de la economía política. Está en la página 20, ¿no? De los Grundrisse. Dice el método de la economía política. No dice el método dialéctico de la economía política. No dice mis reflexiones relativas al método. Está problematizando la economía política. Dice el método de la economía. O sea, cómo ella procede metodológicamente. Nunca está diciendo mi método. ¿Sí se entiende? Y he leído, vamos a volver a leer, es posible que me he equivocado, pero cuando he leído así, ¿cómo se llama? Con lupa, nunca dice, bueno señores, entonces este es nuestro método, o gracias a nuestro método hemos llegado a esta conclusión. Nunca dice eso. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso no se puede decir de que aquí está el método de Marx. ¿Sí se entiende? Otra hipótesis dura. Entonces la gente lee ingenuamente método de la economía política, aquí está el método de Marx. Falso. ¿No? Y aquí paramos. Y si nos siguen cayendo, que nos caigan. Pues, ¿qué vamos a hacer?